La validación de datos tiene que ver con el tema de específicamente de las listas desplegables. Las listas desplegables lo que nos permite es que nosotros podamos organizar o unificar una información de acuerdo a los contenidos de cada lista. Digamos, como cuando uno está diligenciando un formulario y despliega las listas y entonces el criterio siempre está escrito de esta forma. Porque es importante manejar una validación de datos. Digamos que si estamos trabajando varios con una misma base de datos, entonces, cada quien normalmente la tendencia es a que cada uno digite como que le parece, pero pues significando lo mismo. Ejemplo, si estamos haciendo no sé, llamadas, telemercadeo, entonces algunos escribirán no contacto, si la persona no contestó, otro va a escribir no contestó, el otro va a escribir el teléfono timbró varias veces y no contestó. Entonces, en el momento de nosotros hacer un informe, una tabla dinámica, unos filtros, pues va a ser dispendioso, no va a ser tan fácil. Entonces, por este motivo, lo mejor es realizar una validación de datos para que todos los criterios que escojamos sean unificados y asimismo cuando hagamos los informes o tengamos que hacer algún tipo de reporte, sea mucho más fácil. ¿Cómo hacemos una validación de datos en Excel? Resulta que hay varias formas. Una de ellas, algunos acostumbran que en la misma hoja colocan las variables que se van a colocar dentro de las listas desplegables. Entonces, un ejemplo, vamos a hacerle una lista desplegable aquí a pago y a género. Pero entonces yo puedo hacer colocando las variables en la misma hoja y creando la lista o organizándolo en una hoja. Miren, yo tengo aquí una hojita aparte que se llama listas, que sería lo mejor para ustedes y que sea lo más organizado hacerlo de esta forma, ¿sí? Poderlo hacer de esta forma, porque así tienen control sobre todas las listas. Entonces, miremos a ver cómo hacemos la lista desplegable. Paso uno. Entonces, ejemplo, vamos a hacer esta de género. Entonces, yo voy a escribir por acá, en un ladito, digamos, voy a escribir mujer, y voy a escribir hombre. Entonces, aquí escribo en género hombre, mujer. Entonces, cuando yo voy a hacer la validación de datos, yo hago lo siguiente. Me ubico y selecciono el rango de celdas en la cual yo quiero aplicar la validación de datos, donde quiero que me aparezca el listado. Entonces, yo primo Shift, Control, flecha abajo. Uy, no me enteras aquí. Me queda casi que hasta el final. Entonces, Shift, Control. Perdón, selecciono con el mouse, es más práctico ahí en este caso, por lo que me llegaría hasta el final. Entonces nos vamos al menú datos, van a buscar algo que se llama menú datos, validación de datos, o van a buscar este icono al lado de texto en columnas que tiene como un circulito rojo y un chulito, ¿sí? Una activación de un chulito. Le dan clic y les va a aparecer esta ventana desplegable. En el momento en que les aparece esta ventana desplegable, entonces le van a decir permitir una lista y en origen le van a decir aquí hombre-mujer. ¿Sí? Entonces la seleccionan, dan clic y a aceptar. Y ahí ya queda, miren, la lista desplegable como tal, miren acá, ¿sí ven? Entonces, como sabemos que hay una lista desplegable, solo cuando nos ubicamos sobre la celda es que podemos visualizar que se despliega como un botón, miren, de lista desplegable y ahí. Pero entonces, este método es ahí, ¿sí? Que si yo quiero adicionar otro ítem, entonces voy a escribir aquí la palabra otro, ¿sí? Entonces, resulta que aquí en género me va a aparecer hombre, mujer, pero no se me va a actualizar. ¿Por qué? Porque cuando seleccioné inicialmente el rango, pues solo seleccioné para esos dos. ¿Cómo hago para modificar esa validación? Entonces, así como la coloqué, nuevamente selecciono el rango. Miren, yo selecciono el rango, me voy al menú datos
validación de datos. En algunas versiones le va a aparecer la palabra validación de datos o va a aparecer este icono, recuerden. Le dan clic y le van a decir origen. Entonces, en origen le van a decir, mire, ahí dice que de B3 a B4. Entonces yo digo, no, borro ese 4, coloco un 5, le digo aceptar y él ya lo que va a hacer es porque el 5 para que me quede hasta B5, miren. ¿Sí ven? Entonces, yo me voy aquí a género y miren, ya me aparece la palabra otro. Mujer, hombre, otro. ¿Sí ven? Entonces van a hacer lo mismo, van a hacer por acá tipo de pago, entonces van a hacer el de género, el de tipo de pago, acá contado crédito, y van a aquí, después lo hacen y luego les indico por cuál van a ampliar el rango, ¿listo? Entonces hagan el de género, la validación de datos y me cuentan para poder continuar. Entonces, ahora, aumentenle a cheque, le aumentan el rango y me indican. Ahora, una vez modificaron el rango, entonces, si yo quiero, digamos, eliminar esta validación de datos, miren, yo la selecciono, ejemplo, me voy al menú datos, nuevamente validación de datos, y lo que hago es, cuando le digo permitir, yo le digo es permitir cualquier valor, ¿sí ven? Y automáticamente le digo aceptar y miren, ya desaparece la validación de datos, ¿sí ven? Nuevamente seleccionan el rango, menú datos, validación de datos, le dicen permitir cualquier valor, aceptar y y ya se borra automáticamente la lista como tal. Ahora, resulta que con las validaciones de datos nosotros podemos hacer, cuando ustedes le dicen ahí en la validación de datos, miren aquí, seleccionemos la validación de datos. Yo le puedo colocar aquí un tema de mensajes de error, mensajes de entrada, ¿sí? Digamos que lo que más se utiliza es aquí el mensaje de error y yo le escribo, no coincide, ejemplo, criterio, criterio no existe, ejemplo, no existe. Por favor, seleccionar los del menú. Ejemplo, ¿sí? Le digo acá título, entonces yo le voy a escribir aquí, entonces, no existe. Listo. Entonces, miren acá, le digo aceptar. ¿Qué va a pasar? Si aquí, bueno, si yo selecciono sí, pero yo voy a escribir, aquí voy a escribir mi nombre, voy a escribir Iván. Me va a salir este error, miren, me dice el título que le coloqué no existe, luego le voy a dar criterio no existe, por favor selecciona los del menú. Entonces si yo le digo reintentar, entonces lo que va a pasar es que me toca decirle, ah, listo, sí, va mujer o va hombre o va otro, ¿sí ven? Es una alerta para que las personas sepan que es únicamente esos criterios. ¿En qué casos usamos esto? Cuando estemos haciendo plantillas, las estemos enviando, para que de pronto alguien no ingrese información que no corresponde. Entonces, en las plantillas es muy utilizado también. Es, hagan el bloqueo, perdón, el mensaje de error y me indican apenas lo tengan o a ver cómo les va. Listo, ¿cómo nos fue con el mensaje de error? ¿Lo probaron? ¿Les quedó bien? No, cuéntenme para saber. ¿Bien, bien? Ese es ese es un método para poder nosotros trabajar con el tema de la validación de datos, los errores y teniendo los criterios en la misma hoja. ¿Sí? Entonces hay que tener presente es que todo es en la misma hoja. Ahora, vamos a hacer teniendo en cuenta
teniendo en cuenta en otra hoja, digamos que en esta hoja que tenemos la lista, que la vamos a tener organizada, miren acá, vamos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan cuando asignábamos el nombre al rango en buscar B? ¿Quién me recuerda cómo es? ¿Cómo es el proceso para asignar un rango en el buscar B? ¿Cómo le asignábamos el nombre a un rango? No era como insertar tabla y después le damos el nombre en la parte superior izquierda, ¿no? Oh, ay, Dios mío, Dios mío. Insertar tabla es una cosa que eso lo hacíamos para tablas dinámicas. Sí. Y lo del nombre del rango lo trabajamos sobre todo para el tema de buscar B, cuando la base de datos, ¿se acuerdan? ¿Qué es asignarle un nombre a un rango? Entonces, Sí, un pero uno ejemplo. le colocaba en la parte superior el nombre, ¿no? Ajá, sí, Del exacto. rango. Sí, entonces mira, aquí por lo menos yo voy a seleccionar contado y crédito y esta la voy a llamar pago y le doy enter, ¿sí? Selecciono hombre, mujer y le voy a decir género y enter. Voy a seleccionar esta de estados de gestión de teléfono y le voy a colocar estados, ¿sí? Y le doy enter. Háganlo, asignenle los nombres y para poder continuar, por favor. Listo, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Después de asignarle los nombres, vamos a hacer, bueno, aquí en la de pago era lo mismo, ¿no? Era seleccionar el rango, aquí, se me quedé. Era aquí, seleccionar el rango, ir al menú datos, validación de datos, configuración, permitir una lista, el origen y seleccionado acá, que era lo que no había hecho. Listo. Aceptar y ya. Ahí ya quedó entonces y ya lo que hago es simplemente pues escoger y asignar. Y entonces vamos a hacer por lo menos esta de gestión telefónica, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando le asignamos un nombre al rango? Miren, yo simplemente me voy al menú datos, validación de datos, le digo permitir una lista y aquí en origen voy a oprimir la tecla F3. F3, miren. Y aquí me van a aparecer todos los estados. En este caso, ¿cuál necesito? Necesito el estado de estados, que es el de la gestión telefónica. Le doy a aceptar, nuevamente le doy a aceptar y ya, ¿sí ven? Ya tengo mi lista desplegable. Pero hay algo que me faltó y es que no seleccioné el rango. Entonces, selecciono el rango, menú datos, validación de datos, permitir una lista, me paro aquí en origen, oprimo la tecla F3, le digo estados y aceptar. Y ya miren,
¿Qué me estoy evitando ahí? Me estoy evitando ir y seleccionar manualmente el rango o la base de datos. ¿Qué me permite también cuando lo hago mediante este método? Que en cualquier hoja que yo me pare, en cualquier hoja, vea, mira aquí estoy insertando otras hojas, yo simplemente voy, digo datos, validación de datos, permitir una lista, en origen, F3, estados, aceptar, y miren, aquí los puedo agregar. Que si yo aquí desde listas lo cambio, voy a colocarle acá, no contesta, entonces teléfono no contesta, voy a colocarle, ejemplo, no contesta. Entonces, se me cambia automáticamente en todos los lados, miren, teléfono no contesta, me voy aquí, aquí, teléfono no contesta, ¿sí ven? Mientras que si yo lo hago por el otro método, que es ir y seleccionar los rangos, solo me funciona para acá, o sea, cada vez que lo haga, me tocaría ir y seleccionar los rangos, ir y seleccionar los rangos. Y entonces, es ser más organizado, es inicialmente con este tema. Me gusta más con el tema de asignarle los nombres al rango, que si ustedes quieren insertarle otro acá, entonces voy acá a colocarle compromiso. Compromiso, listo. Entonces, yo hago lo siguiente. Me voy al menú fórmulas, administrador de nombres, y aquí me aparecen los estados. Miren, estado, género y pago. En estado, notemos que está hasta E6. Miren, quiere decir que compromiso no lo involucró. Entonces yo simplemente borro ese 6, le coloco un 7, le doy aquí en el chulito verde y cerrar. Y ya me va a aparecer, miren, compromiso. Y miremos por acá, ¿dónde está el otro acá? Y miremos acá, compromiso. Miren, compromiso. ¿Sí ven? Inténtenlo ahora ustedes, por favor. Y me cuentan cómo nos va asignándole el nombre al rango y luego ya insertando las listas desplegables. Asignándole también, cambiándole también el rango a la lista desplegable. Ya, entonces ahí ya es uno poder establecer los criterios, el rango. De pronto hay un tipcito y es que ustedes pueden hacer lo siguiente. Digamos que si ustedes dicen en este tema de los estados telefónicos, cuando ustedes seleccionan el rango, ustedes pueden dejar, eso a veces lo hago, y es que, digamos aquí, cuando yo selecciono el rango, entonces yo digo seleccionado varios, ¿sí? Vamos, yo digo, voy a dejar aquí hasta este. Le digo aceptar hasta la 12 y le digo aquí cerrar. O sea, y pues tengo presente, ejemplo, que hasta ahí, aquí, hasta acá, es que yo puedo escribir, ¿sí? Entonces yo los puedo dejar habilitados. Entonces voy a escribir aquí mi nombre, por ejemplo, para ver los cambios. Iván, Darío, Correa, Sánchez. Y de acá, listo. Entonces, como yo dejé este habilitado, miren, él automáticamente me los cargaría todos acá, ¿sí ven? Entonces, es una opción para que ustedes pues lo tengan presente, que cuando lo manejen lo puedan hacer. Que igual que si ustedes no lo colocan, o sea, lo que pasa es que él le deja a uno, son esos vacíos, mire, es lo único malo, ¿sí ven? Que le deja ahí a uno como el saber que hay unos espacios para uno poder escribir. Pero pues ahí les va a ahorrar tiempo en ir, modificar el rango, ajustarlo, involucrarlo, ¿sí ven? Ese es con el tema de las listas desplegables que es bastante útil. Que si por algún motivo ustedes, ejemplo, tienen asignados acá los estados, miren, voy a asignar acá ocupado, por acá entonces dejo mensaje, por acá compromiso, por acá equivocado, bueno, en fin, acá otra vez dejo mensaje y por acá compromiso. Entonces digamos que ustedes tienen asignados ya todo esto con validación de datos, que si por algún motivo ustedes seleccionan, se van al menú datos, validación de datos y le dicen permitir una lista, cualquier valor, aceptar, él no les va a borrar los resultados de la validación de datos. O sea, ya los deja ahí escritos. Miren, simplemente que ya no puedo desplegar
pero quedan ahí escritos, ¿sí ven? Entonces no los van a perder, no los van a perder porque quedan ahí como tal. Entonces para que lo tengan presente, que si ustedes necesitan borrar la validación, bórrenla, que no va a pasar nada del contenido de lo que ya hayan diligenciado con esa validación. Ahora, no, listo. Ahí ya sería, ya, práctica, mirar dónde lo implementan, cómo lo ajustan, en qué tipos de listados, en qué plantillas, en qué formatos lo van a hacer. Vamos entonces, ¿dudas, preguntas frente a, a esta validación de datos? ¿O fácil? Fácil, fácil. No, Iván, fácil, muchas gracias. Muy bien. Ahí voy a compartir el siguiente archivo que tiene que ver con contar puntos y sumar y las demás herramientas. Van a abrir el archivo que dice sumar puntos y contar puntos y, que nos va a permitir trabajar con todas estas herramientas. Resulta que siempre les he dicho, Excel tiene diferentes caminos para llegar al mismo resultado, que tiene sus filtros, pero que también yo lo puedo hacer con tablas dinámicas. Pero si yo lo hago con tablas dinámicas o con filtros, también lo puedo hacer mediante fórmulas y obtener los resultados. Claro que de una herramienta a la otra, una es más práctica, una es más rápida, pero pues es dependiendo de lo que necesitemos para poderlo hacer. Ahora, ¿qué debemos tener presente? Por acá, por acá viene el tema de contar puntos y. Resulta que hay dos fórmulas, una que me permite contar, otra que me permite sumar. Una que se llama contar puntos y otra que se llama contar puntos y punto conjunto. Y la otra, sumar puntos y sumar puntos y punto conjunto. ¿Cuál es la diferencia en la que son punto conjunto y no? El número de criterios. Sí, el número de criterios que yo pueda tener para organizar la base de datos. Entonces, un ejemplo acá. Acá voy a abrir esto. Digamos, aquí yo quiero saber cuántas veces se repite Armenia, Barranquilla, Cali, soltero y casada, ¿sí? Que yo podría hacer con un filtro, ir y el conteo, y recuerden que aquí en la barra de estado es donde veo el resultado. Pero si yo lo quiero, y acá lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Me voy acá y me ubico en N2 y voy a escribir lo siguiente. La columna de ciudad es donde tengo lo Armenia, Barranquilla, Cali y soltera, la tengo aquí en estado civil. Entonces, hago Iván, lo siguiente. Iván, disculpa, no vemos nada. Ups. Está en una Ay, yo como... no había compartido la otra. Ya voy, ya la comparto. Listo. Ay, ya la ven. Ay, ya la deben estar viendo, no me había fijado. Listo, Sí, claro. nada, qué pena. Entonces les decía que vamos a hacer la fórmula de contar puntos y, teniendo en cuenta lo que está aquí en la columna M, quiero saber cuántas veces se repite Armenia, Barranquilla, Cali, soltero y casada. Ojo, contar, o sea, el número de veces que se repite. ¿Qué debo hacer? Oprimo Shift, igual Shift, igual, espérame que no me habilitó esto, ya. Espérame, espérame que me sacó un momentico de la pantalla esto. Listo. Listo, entonces le digo acá, igual contar puntos y abro paréntesis. Entonces, cuando yo le digo igual contar puntos y abro paréntesis, yo digo, él me dice rango. El rango, en este caso, yo le puedo decir aquí, como es toda esta columna, yo simplemente puedo seleccionar la columna.
o puedo seleccionar solo el rango, ¿sí? Entonces, yo voy a seleccionar la columna, no hay problema, o si ustedes necesitan, seleccionan solo el rango también. Seleccionan acá, le dicen punto y coma. Recuerden que sus computadores, si es coma, punto y coma, tienen que revisar. Criterio, el criterio va entre comillas y en este caso el criterio sería Armenia. Armenia, listo. Y cierro comillas y cierro paréntesis y me da 7. Bien, que si yo hiciera eso con datos, filtro y dijera aquí Armenia, ¿cuántos me dio? Pues me va a dar 7, ¿sí ven? Pero yo los veo acá y no los veo reflejados en ningún lado. Con contar puntos sí, pues me va a quedar ahí en una celda siempre el conteo, que por lo menos voy a cambiar aquí donde dice Barranquilla, voy a escribir Armenia. Armenia. Mire, automáticamente aquí me hace el conteo y me pasó a 8. ¿Sí ven? Porque yo lo modifiqué. Es el beneficio de tener formulada la celda porque él automáticamente le va a hacer el cálculo a uno en la medida en que uno vaya ingresando información. Esa sería una opción de poderlo hacer que tiene que ver con el rango, seleccionando todo ese rango. Lo otro que ustedes pueden hacer es, préstenme atención acá un momento. Vamos a hacer lo siguiente, miren, voy a insertar una columna acá. Entonces yo voy a escribir shift igual, contar, punto sí, abro paréntesis. Voy, selecciono el rango, miren, selecciono el rango acá, punto y coma, y el criterio lo que voy a hacer es que no lo escribo, lo selecciono. ¿Sí? Entonces yo lo tengo escrito aquí como en mi tablita resumen y cierro paréntesis y enter, miren, y ya me da, ¿sí ven? Yo lo puedo tener en una celda como referencia y ya. Digamos, si yo quisiera todo esto, entonces yo lo que hago es arrastrar y él automáticamente me va a decir, miren, ¿sí ven? En este que es el manual, pues me tocaría cambiar los criterios. Siempre me da 7, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo, entre comillas, Armenia. Pero aquí como le estoy amarrando eso a una celda, al contenido de una celda, miren. ¿Sí ven? Y otro método que ustedes pueden hacer es con el tema de asignar los nombres a la celda. Entonces, digamos, ustedes le van a colocar a esta, ay, voy a quitar estos filtros. Le pueden decir a esta columna, le pueden decir que se llame ciudad, ¿sí? Ciudad. Le dan enter. Y acá dicen shift igual, contar punto sí, abro paréntesis. Rango van a escribir ¿qué? La palabra ciudad, ¿sí? Y punto y coma, miren, el criterio pues lo seleccionan, cierran paréntesis y enter. Y da lo mismo, miren. Aquí pues ya nos da 0 porque soltera está en estado civil, ¿sí? Está en otro lado diferente. Entonces por eso ella me da 0. Pero mire que esta y esta me da, esta es un poquito más demorada porque toca cambiar uno por uno. Entonces ustedes deciden, hacen un cuadro, resumen con los ítems y luego hacen la fórmula para que ahí les esté. Y lo que les decía, miren, si yo convirtiera todo esto en Armenia, miren, 49 el tiempo acá. Bueno, pues aquí por lo que todas dicen Armenia, pero miren, todas estas se pusieron en 0 de una vez. ¿Sí ven? Entonces queda de una vez dinámico. Háganlo con los 3 métodos, asignando el nombre al rango y teniendo en cuenta esto y también haciéndolo con las comillas. Que ustedes escogen el camino, el que más fácil les parezca para poderlo trabajar cuando se necesite. Digamos que no siempre la salida es una tabla dinámica, ¿sí? Hay otras herramientas que bien combinadas nos permiten organizar nuestros informes, que se está actualizando la información, entonces es saberlas usar y combinar. Entonces, no siempre la salida es una tabla dinámica. Háganlos y me cuentan. Una es básica, entre comillas, Armenia. La otra es asignándole el nombre al rango o a la columna, en este caso, de la ciudad. Y la otra es, pues, utilizando una celda como referencia para el criterio. Listo. Me ¿Sí? faltó la primera que mencionaste. Listo. Bueno, así como tenemos contar puntos sí
que es con un criterio ¿y cuál era? En el que estábamos haciendo, simplemente Armenia, ejemplo, ¿sí? O Cali, o Barranquilla. Ah, bueno, aquí nos faltó algo y es el de los estados de soltera, ¿no? Espérame un momentico, shift, contar, punto sí, abro paréntesis, selecciono el rango, en este caso el rango aquí, que es el estado civil, punto y coma, y voy a seleccionar aquí, que es mucho más rápido. Mira. Y aquí ya, acá, mira, me da 9 y me da 8. Ahí está, contar puntos y cuántas casadas y cuántas solteras hay. Resulta que ahí estamos haciendo solo un criterio. Un criterio es o Armenia, o Barranquilla, o Cali, soltera, casada. Un solo criterio. Yo puedo hacer con contar puntos sí, puedo establecer varios criterios. ¿Qué significa esto? Que yo puedo trabajar ejemplo, miren, acá voy a escribir shift igual, contar puntos sí, punto conjunto, abro paréntesis. ¿Sí? Entonces hay que mirar acá porque él dice, seleccionar el rango de criterios. Entonces, ¿qué voy a tomar como criterio? Voy a tomar como criterio el género. Entonces, selecciono la columna género. Punto y coma. ¿Sí? Voy a decir que dice que él me dice qué criterio. Criterio 1. Entonces voy a escribir entre comillas, como está escrito allá, femenino. Listo. Punto y coma. Rango de criterios 2. Miren dónde viene aquí la diferencia. Entonces yo le digo que me cuente cuántas mujeres, ejemplo, entonces voy a decirle acá, del estado civil, punto y coma, entre comillas, separadas. Separa, se, mm, separada, acá, listo. ¿Sí? Cierro paréntesis. Y ejemplo. Entonces me dice que solo hay una persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona del género femenino se encuentra separada, solamente una. Entonces, verifiquemos. ¿Qué hago acá? ¿Cómo lo verificaríamos? Hagamos un filtro. Miren, datos, filtro. Selecciono aquí la palabra femenino. Acá, femenino. Y acá escribo simplemente, selecciono separada, a aceptar. Miren, ahí está, ¿sí ven? Una sola persona, que es lo que me está indicando la fórmula. Entonces, miren cómo puedo obtener ya involucrando más criterios. Yo aquí involucré dos criterios. Si yo quiero, puedo involucrar, ejemplo, casada. Bueno, no, pero es que esté separada. No, es que el separada como es una, ya me lo limita. Si yo le meto ejemplo que sean de estrato 2 me tiene que salir 0, porque la persona que está separada es de estrato 4. ¿Sí me hago entender? Entonces, voy a cambiarla a casada, ¿sí? No voy a escribir separada ahora, sino que voy a escribir casada, y le voy a decir aquí punto y coma, rango de criterios 3, le voy a decir en el estrato, ejemplo, según el estrato, punto y coma, que sea, entre comillas, van a escribir lo siguiente. Ah, no, mentiras, van a escribir simplemente 4. Y ahora me dice que hay 3 personas como tal. Sí, o sea, 3 mujeres casadas de estrato 4. Van ahí, van a hacer ahora ese contar punto sin, que es el número de veces que está la persona de género femenino, casada y de estrato 4. Noten acá algo, yo no coloqué el 4 entre comillas. ¿Por qué? Porque es un número. Entonces Excel no me coloca problemas con eso. Pero con los textos sí deben ir entre comillas. Entonces, ¿cuántas personas de género femenino casadas de estrato 4 hay?
Sería la primera pregunta. Entonces, ¿cuántas? 3. Resuélvanlo ahí. Y ya les digo, eh, Y con una pregunta, y en mi caso también, tengo que colocar punto conjunto, no creo, ¿cierto? sí, espérame, ya no me acuerdo, espera, mira porque no me acuerdo de la página que yo te pasé, espérame, Yo ya la te paso. tengo, pero no encuentro esa opción, solo me sale a Ya, no, compartir. espérame, ya te digo cuál es. ¿Eso qué es? Contar. Contar, punto, conjunto, contar, punto, sí, contar, punto, sí, punto, conjunto, en inglés. Listo, por acá. Ah, ya, contour F, y aquí ya la vi. Count, if, count. Es count if s, o sea, es la fórmula. Mm, Count if y una s. ok, ¿Sí te habilita las opciones? ya lo busco. Ok, y una S al final, ¿cierto? Sí, exacto. Count if y una s. Todo, o sea, todo seguido sin puntos y sin nada. En tu caso es sin puntos. Listo, sí, ya vi. Edgar, ¿cómo nos fue que con lo que estabas haciendo del primer contar punto sí? Cuando se hace esta fórmula deben tener algo, hay otro tipcito y es que para yo hacer el tema de los números tienen que ser entre comillas, me explico, ¿sí? Vamos a hacer aquí, vamos a mirar cuántas, según la columna nombre, ¿sí? ¿Cuántas Lauras hay mayores de 30? ¿Cuántas Lauras mayores de 30 hay? Con descuentos con ventas menores a 500.000, ejemplo, ¿sí? Entonces miremos acá. Entonces yo digo, igual contar punto sí, punto conjunto, abro paréntesis. Dice rango de criterios. Rango de criterios sería la de nombres, punto y coma, entre comillas el criterio, en este caso Laura, cierro comillas, punto y coma. Digo entonces la edad, que es el rango de criterios 2, punto y coma. Y aquí es donde les decía, si van a manejar temas referentes a números, dicen entre comillas, ejemplo, mayor a 4, ¿sí? Que es el estrato, punto y coma, entre comillas, punto y coma, y ventas, que sería el rango de criterios 3, punto y coma, entre comillas, menores a 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro comillas. Y cierro paréntesis. Y enter. Me va a decir que tenemos 0 personas. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir todos estos criterios. Que en la columna nombre se llame Laura. Laura tenemos, sí, pero que sean de estrato 4 y que sean ventas menores a 500.000, no tenemos. Miremos si le cambiamos las ventas que sean mayores a 500, me dice que hay 4 Lauras. ¿Sí ven? O sea, hay 4 Lauras de estrato 4 que cumplen ese criterio. Pero se debe tener presente cuando se utiliza esta fórmula, son entre comillas, va cuando se va a utilizar el tema de números asociado a un mayor que o un menor que.
Era la edad, yo coloqué fue lo otro. Espérame, la cambiamos. La edad y yo qué coloqué. Espérame. Ups, sí, muy bien. Yo coloqué Laura mayor a 30 aquí. Y la columna I, porque I es el de las ventas, ¿ok? Enter, sí. Muy bien, Edgar, sí, señor. Vea, mira, ahí me había equivocado porque yo había escogido era la columna de la edad, ¿sí? Y en este caso la columna de la edad, el resultado son dos. ¿Cuántas Lauras existen mayores de 30 que devenguen más de 500.000 pesos? Sí, me salen dos. Ahora, ustedes, ¿cómo nos fue ahí con el tema? ¿Cómo nos fue con el tema de esos paréntesis sobre todo? Bien, listo. Digamos que ahí es tener muy claro, y es lo que siempre les digo, es el tema de la ayuda que trae Excel. La ayuda es ¿qué es? Es esto, ¿sí? Cuando él me dice en las partes, primero escoja tal, luego el rango de criterio, luego el criterio uno, rango de criterio 2, el criterio, o sea, el paso a paso que él le va diciendo a uno, saberlo interpretar, y uno lo resuelve y ya. Esa es la mejor ayuda que uno puede tener cuando uno ya tiene unas bases más fuertes con todo ese tema de Excel, ¿sí? Para uno no perderse. Resulta que, así como podemos, miren, por aquí dice ventas mayores a 1.500.000, no lo habíamos hecho, con contar puntos sí, miren, shift igual, hagámoslo un momentico, contar puntos sí, abro paréntesis, entonces miremos por acá las ventas, punto y coma, entre comillas, voy a colocar mayor a 1.500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y enter. Uy. 1, 2, 3, 4. Se me fue un cerito más. Listo. 23, que me ve un cero de más. Entonces, mire, igual contar puntos y abro paréntesis, selecciono la columna de ventas, entre comillas, mayor a 1.500.000. Y listo. Ahí ya queda. ¿Sí ven? Entonces, para tenerlo presente, que es ese tema de las comillas. Resulta que así como manejamos contar, manejamos ahora también sumar. Entonces, sumar tiene que ver con qué? Con el tema de eh, cuando hay cantidades para sumar. Es la misma, exactamente la misma estructura que tiene que ver con contar y contar puntos y punto conjunto. La diferencia es que sumar. Entonces van a hacer una cosa y para que se arriesguen y la hagan y me digan a ver si les da. Van a hacer igual sumar puntos y abren paréntesis. Y me van a decir cuántas son cuántos son las ventas que tiene Shakira, ejemplo. ¿Sí? ¿A cuánto equivalen las ventas que tiene Shakira en esta tabla de datos? Háganle. Arriesguense mirando ahí con la fórmula de sumar puntos sí, a ver cómo nos va. Igual yo la resuelvo ahorita, pero háganlo. Y díganme cuánto vendieron, a ver si la interpretan. 5.000. 19.405.000. Entonces, miremos a ver. Entonces, acá dice shift igual, sumar
punto sí, abro paréntesis. Les digo rango. ¿Cuál es el rango? Entonces, en este caso es interpretar. Entonces, el rango es aquí de los nombres. Punto y coma. Luego me dice el criterio. El criterio, entonces, en este caso, entre comillas, David. Cierro comillas, punto y coma, y rango de suma, entonces sería el de las ventas. ¿Sí? Y cierro paréntesis y enter. ¿Ven cuánto te había dado? No te ha dado 10, sí te había dado 19. Y Sí. 19.405.000. Ah, ok. Listo, bien. Ajá, 19.405. Entonces miren que si ven que ustedes hicieron ya o sea, hicieron esa fórmula, pues la estructura era igual. Pero lo que pasa es que lo establecieron en el orden, pues, correcto como tal. Sumar puntos sí, así como contar puntos sí, me permite solo un criterio, ¿sí? De David. Que yo puedo hacer lo siguiente, que yo digo, necesito la suma de David más, miremos por acá, alguien que se repita más, Laura, de Jorge, de Juan. Miremos con Juan, ¿sí? Entonces yo digo, la suma de David, entonces yo le puedo decir más, sumar puntos sí, abro paréntesis, miren que ahí ya empezamos a combinar, más sumar puntos sí, abro paréntesis, selecciono el rango, punto y coma, entre comillas, Juan. Cierro comillas, punto y coma, y la columna de ventas, y cierro paréntesis. Y ya, mira, ahí me va a dar 23.423.100 y es sumando las ventas de Juan más las de David. Y lo que yo hago son dos sumar puntos sin, mira. O sea, yo los puedo combinar. ¿Sí ven? Ok. Incluso con el contar puntos sí, como es numérico, yo lo puedo también sumar. O sea, yo le digo, súmeme este más este más este, entonces uno los hace independientes. Ahora van a hacer ustedes. Iván, una pregunta. Dime, claro que sí. Mm, Por ejemplo, si yo quiero hacer una suma de, no de un solo archivo, es decir, de una sola hoja, sino de varias hojas o de varios libros, ¿lo puedo hacer con sumar sí o con sumar sí punto conjunto? Sí, ¿Con claro, cuál tú. quedaría mejor? Si ya es de varios archivos, te toca sumar puntos y punto conjunto por el número de criterios. Ah, bueno, mentira, es que eso depende. Sí. Digamos que sumar puntos y punto conjunto, es Ujú, decir, es establecerle ejemplo a Ángela una serie de criterios para obtener un resultado, ¿sí? ujú, Entonces yo digo, Ángela, que si vive en Bogotá, que si tiene tal profesión, que si gana tanto, que si nació en tal fecha, que si no sé qué, pero si ve todo gira en torno a ella. ujú, Mientras que aquí con sumar puntos sí, uno puede pues empezar a sumar de diferentes cosas, pues, pero es que eso ujú. depende. Digamos, el ejemplo de tu archivo sería ¿por qué? ¿En qué tienes en mente? No, lo que pasa es que precisamente hoy tenía que entregar una información con respecto a, aquí se maneja, yo soy jefe de nómina, y me Sí. pidieron una información de varios meses, de varios, sí, marzo, abril, mayo, entonces me dice el gerente financiero, ¿me haces un favor? De marzo a julio necesito saber de la temporal cuántas personas Ujú. ingresaron por COVID, ¿sí? ¿Cuántas Sí. personas en plata? Y yo, bueno, listo, no hay problema. Lo que pasa es que, claro, yo no lo puedo sacar por mes porque nosotros pagamos quincenalmente, ¿sí? Entonces yo dije, oiga, Sí. tiene que haber una manera. Entonces me tocó abrir todos los cuadritos, revisar quiénes son y sumar por rangos, ¿me explico? Entonces me tocó siempre Ay, no darle digas. sumar más y buscar el archivo. Entonces, por eso mi pregunta. Sí, no, no, hay efectivamente como o sea, como es dinero, ¿sí? Uh No vas -huh. a contar personas si no es dinero, te Sí, toca consumar. En ok. este caso, ¿yo qué haría? Haría esto.
digamos, tengo el listado, tengo el listado de la persona, o sea, como única, digamos, tengo a Iván, tengo a Ángela, Ajá. tengo a Edgar, ¿sí? Tengo a Rey. O sea, como tú puedes, o sea, tú puedes sacar el listado de las personas, ¿sí? Sí. Ujú, Entonces sacas el listado único. Y ujú. luego, en donde tú vayas a hacer el resultado, tú dices, o sea, este va a ser el criterio. Entonces, igual, Sí. sumar puntos sí. Ujú. Digamos, para yo saber en plata cuánto fue un tema de COVID, eso fue por, ¿cómo es que se llama eso? Por incapacidad. Exacto. Dice Iván, 2 pesos, aquí 5 pesos, acá Ujú. 8 pesos, acá 9 pesos. Lo que pasa es que a ti te dan ¿cómo se dice? Archivos separados, ¿verdad? Sí, En claro, hojas porque yo lo, separadas. exacto, lo que pasa es que él me dijo, bueno, mensual, y yo, bueno, listo, mensual, pero claro, el mes se divide en 2 quincenas. Entonces, claro, tocó abrir las 2 quincenas de marzo, las 2 de abril, las 2 de mayo, las 2 de junio y las 2 de julio. ¿Mm? Entonces toca, sí, pero entonces ahí es, ¿y la estructura del archivo cómo está? Ahí sería, es todo hacia abajo, ¿así? Sí, claro, Digamos, es un archivo, lo que pasa es que la temporal nos envía a nosotros desglosado por persona, cédula, persona, que es lo sí, que el salario, subsidio de transporte y sí. al final con administración, con absolutamente todos los cobros, es un solo valor que está muy al final como en una columnita acá y ya. Pero entonces me tocó ponerme a sumar hoja, este sí y este no, porque claro, en la temporal no todos entraron, obviamente por COVID, y me tocó ponerme a hacerlo pues casi que a mano de los Y 8. y ahí había una columna que estaba que dice COVID, ejemplo, o una marca. No, no, me tocó primero identificar quiénes sí y quiénes no, entonces eso sí los resalté Ese sí primero. tocó manual, ese sí tocó manual. Exactamente, exactamente. Entonces No, era lo pero que yo... digamos que eso que tú dices, o sea, yo puedo hacer acá ejemplo, mira, igual, vamos a hacer con este, igual Ujú. sumar punto sí, abro paréntesis, entonces yo puedo decir el rango, entonces digamos, tengo aquí el no, Ah, ok, no, sí, mentiras, eso era. no, ya sé, ese es el criterio, no. Tiene que ser acá, espérame, yo hago esto, voy a copiar esto acá, control C, voy a pegarlo acá, lo voy a pegar en otra En hojita. otra hoja, Se ajá. supone que todo tiene la misma estructura, ¿no? Todos los Sí, archivos. sí, Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, lo copié en 3 hojas. Entonces yo digo, igual, sumar punto sí, abro paréntesis, el rango, entonces el rango me voy a la columna uno, perdón, a la sí, hoja uno, ajá. punto y coma, Ujú, me devuelvo a la hoja, le digo el criterio, lo selecciono es aquí, mira, ¿sí ves? ajá, Luego le digo punto y coma, sí, me voy otra vez a la hoja y selecciono aquí, ejemplo, el rango de suma. Lo sí, cierro, ¿sí? Le doy enter. Digamos, ahí le doy enter. Y van 2, miremos. Efectivamente, iban 2, ok. ¿sí? Entonces, ¿qué me toca hacer? Ahí sí es, pero pues digamos, ya es empezar a sumar. Entonces yo le puedo decir, más, nuevamente, sumar punto sí, Ah, abro ok. paréntesis, me voy a esta hoja, selecciono el rango, punto y Ujú, coma, el el criterio sería Iván, ¿qué me falta acá? Punto y coma, y ujú. acá el valor, ¿sí? Y Sí. cierro. Entonces tiene que darme 4. Mira, me dio 4. Ah, ok, ¿Sí ves? listo, sí. O sea, tú Esa lo puedes, o sea, lo tienes separado, o sea, y ahí pues ya lo organizas. ¿Qué es lo importante? Que tú aquí tengas el listado final, pero de las personas, o sea, que aparezcan una sola vez, ¿sí? sí, Y aquí tú ya, pero entonces aquí hay que tener algo presente, Ángela, y es que si tú tienes aquí el nombre Iván, aquí ujú. me tiene que decir, no me puede decir Iván, ejemplo, con B larga, ¿sí? Ah, ok, ya. Tiene que Ujú. estar igual que si, Igual, o lo que tú puedes hacer, ejemplo, con el documento de identidad también. mejor con la cédula, exacto. Exacto. Ok. Entonces, tú copias, pegas la cédula, es la 1235, entonces mira, 1235 y aquí un 1235, ¿sí ves? Sí. Entonces, y aquí quedó, mira, ¿sí ves? Con la Ah, cédula 1235 está tanto. Y que si ujú. tú ya después dices, pero yo necesito saber esa 1235 a quién corresponde. Entonces tú dices,
shift igual, un buscar B, Un buscar B, sí. y tú le dices, seleccionas la Cédula. cédula, que es el valor buscado, o ahí si buscas en la matriz y traes el nombre. Y ese Ok. serviría de una sola tabla prácticamente, ¿sí? Ok, sí, es que hoy me tocó, hoy dije, ahí esperé, pregunto de una vez, aprovecho. Pero ya lo hiciste, el informe. Sí, claro, pero entonces me tocó lo que te digo, abrir los 8 archivos y empezar a revisar. Y dije, fue madre, tiene que haber una manera que sea muchísimo más práctico y no me demore tanto, porque tú sabes que cuando ellos llaman y todo es ya, ¿no? No, eso es que Tengo esté reunión ya. en 5 minutos, tiene 3 y contando. Entonces, claro, me tocó hacerlo abriendo todos los archivos, revisando fechas de ingreso, porque solamente era la gente que hubiera entrado durante los últimos meses, y sumar los costos de los salarios y todo. Pero pues digamos que sí lo entregué, pero entonces lo voy a poner en práctica, así como me dices, y te cuento la próxima clase cómo me fue. Eso sí, esa es la idea, porque digamos que, y calculas, tú dices, bueno, me demoré tanto, claro, es que como tenías que hacer un tema manual, que era identificar quiénes eran por COVID, porque pues no todo, como no había una marca, porque Exacto. ejemplo, si hubiese una marca, entonces cuando tú no haces entonces un sumar punto sí, sino que un punto conjunto, ¿sí? Sí. Entonces, Ujú. ejemplo, que en esta columna fuera el estado, entonces que aquí dijera COVID, ¿sí? Sí. A este le dice COVID, pero a este no, a este sí, ¿sí? Sí. Entonces, COVID. Entonces, acá. Entonces, por lo menos cuando tú haces esta, ya sería un sumar punto sí, punto conjunto, donde tú Sí. entonces, según la estructura, tú dices que te busque esta cédula, que te Ujú. sume la columna de la incapacidad, Ujú. pero que tenga en cuenta que en el estado sea de COVID, ¿sí? Ok, Y ya sí. te lo saca. Pero si Ujú. no está estructurado así, digamos que esa parte sí te tocaba manual. Sí, listo. No, lo Pero voy a, ahí, voy a hacer el intento con el informe que me tocó entregar hoy de esta manera y te cuento la otra clase cómo me fue. listo, Anela, claro que sí. Listo. Vale, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, vamos acá ahora a hacer sumar puntos y punto conjunto. Digamos que en sumar puntos y recordemos es un solo criterio. Aquí pueden hacer involucrar es la suma o sea, involucrando la fórmula varias veces para sumar. ¿Sí? Ahora, hagámosla con sumar puntos y punto conjunto. Entonces, vamos a sumar, vamos a mirar el valor neto que recibió cada una de las personas, pero teniendo en cuenta que sean solo las solteras, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Vamos a sacar por acá unos nombres, voy a decir por acá, vamos a hacerlo por acá. Vamos a decir a Daniela. Vamos a mirar por acá, Claudia. Y miremos por acá, una Verónica. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Y pues también quiero que lo estructuren ustedes. Me van a decir, cada una de estas personas, cuánto recibió en valor neto, pero deben cumplir los siguientes criterios. Uno, que sean solteras, ¿sí? Solteras. Que sean solteras para saber el valor neto recibido y que sean mayores a 30 años. Sí, mayores. Mentiras, que sean de estrato 3. ¿Sí? Entonces, solteras y que sean estrato 3. A ver, vamos a ver si alguna cumple con la condición o no. Sí, eso es lo que vamos a mirar. Entonces, ¿cuánto van a recibir? ¿Cuánto recibe Daniela, Claudia, Verónica? Si llega a cumplir con estos criterios, que sea soltera y estrato 3. Entonces, porfa, consumar punto sí, punto conjunto. Háganlo y yo lo resuelvo ahorita. Y pues la condición era que fueran solteras y el trato Y, 3, ¿no? ajá, mayor a estrato 3. Sí, estrato 3. Entonces, Daniela me Y dio 0, Claudia me dio 0 y Verónica me dio 5.098.560. 5.098.000. Listo. Aquí en los demás compañeros, ¿cómo nos fue? ¿Cuánto les dio?
Vamos a resolverlo, a ver, para comparar con los valores de rey y bueno, y mientras ustedes lo van terminando. ¿Qué dice acá? Dice, igual sumar puntos y punto conjunto, abro paréntesis, rango de suma, entonces miren que lo primero que me pide es el rango de suma, en este caso, valor neto, punto y coma, rango de criterios 1, entonces, rango de criterios 1 sería el nombre, punto y coma, el criterio, entonces, el criterio sería esta, en el caso de Daniela, punto y coma, soltera, ya, Daniela, soltera, listo. Entonces, aquí sería el estado civil, punto y coma, entre comillas escribo soltera, cierro comillas, punto y coma, y el estrato, punto y Yo, coma, yo no hice el 3. estado civil. Dime, Yo no hice el estado civil, voy a añadirlo. ¿no hice el estado civil? No, no lo hice, pero ya Pero lo te dio añado. cuánto. No, ya lo añado a ver si cambia. Si te dio 5 millones, ¿o cuánto te había dado? 5 millones, pero solamente para Verónica. Sí, no, eso da. Sí, pero yo no le Digamos que, había adicionado el criterio de soltera. de Solamente soltera. hice el criterio de Daniela, que fue el nombre de cada una, pues. En el caso de Ah, Daniela, ok. No, mira, yo ahí lo hice y como lo tenía ahí, solo arrastré. Y ya, mira, ahí ya. Ya les copio la fórmula, trin, trin, acá. Y para que, miren, tema de utilizar cualquiera de esas dos, sea contar puntos y punto conjunto o sumar puntos y punto conjunto, es la cantidad de criterios o variables que podemos tener para poder indicar dentro de la fórmula, ¿sí? Entonces ustedes son los que establecen. Si ustedes saben que solo tienen un criterio, pues utilizan la sencilla, la simple, sumar puntos sí o contar puntos sí. Pero si ven que tienen más variables, pues entonces utilizan la otra, con punto conjunto. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, señor, claro como el agua. ¿Sí te dio? ¿Sí te dio ahorita al final? Sí, señor. Ah, bueno, excelente. Vamos entonces a ver, por acá. Bueno, ese es ese tema. Entonces, miremos por acá. Ya. Viene el tema de las tablas de amortización, ¿sí? Entonces, la vamos a abrir, pues hagamos algo. Faltan, ¿qué faltan? ¿Qué faltan? 10, 45, 47. Pues salgamos a un break para que no cortar el tema de las tablas de amortización, porque ahí siempre es larguito, digamos, lo que vamos a hacer los ejercicios de práctica. Entonces salgamos a un break, bueno, ahí en la casa, y ya entonces nos volvemos a conectar, ¿vale? En un momento. Estamos pendientes ahí en las 8:05, nos volvemos a conectar nuevamente. ¿Les parece? Las tablas de amortización, pues vamos a trabajar algo que se llama la función pago. Y las tablas de amortización lo que nos permite es mirar cómo se extingue una deuda, un crédito a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros las podemos hacer sin ningún problema. Digamos que ya no necesitamos depender de un tema de un asesor bancario para nosotros hacer nuestras tablas, nuestras simulaciones, con lo que vamos a aprender. ¿Qué debemos tener presente? Acá
Cuando nosotros vamos a solicitar un préstamo, pues lo que nosotros debemos conocer es lo siguiente. El monto, pues ese lo sabemos nosotros, cuánto necesitamos, el tiempo en el cual nos vamos a comprometer a cancelar, y está el tema de la tasa de interés. En este caso, debemos tener presente que debemos tener es una tasa efectiva como tal, ¿sí? Entonces, en el tema de la tasa efectiva, hay que tener algo claro, y es que cuando alguien les indique la tasa, ustedes deben siempre constatar y preguntarles, ¿efectiva anual o es tasa nominal? ¿Por qué? La tasa nominal es como es el promedio del mercado, entonces no va a ser la tasa exacta con la que le van a aplicar en el crédito como tal. Entonces, eso deben tenerlo claro. Entonces, si se la dan nominal, toca convertirla a efectiva. Eso es que hay que tenerlo muy presente. Entonces, vamos a mirar, digamos que porque a veces le dan a uno la tasa nominal, no sé, digamos que si lo calculan con la tasa nominal le da a uno menos intereses y demás, eso lo hacen normalmente algunos asesores a veces, y pues nada, pues para captar el crédito, y ya después uno es el que está ahí enredado ya después de que recibió el dinero. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sino que este se me fue resuelto, entonces miremos acá, no mentiras, sí. Miremos acá, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Borren, borren aquí esta tabla, porfa. De esta tabla de amortización, borren aquí. Bórrenla y para poderla calcular, ¿sí? Para poderla hacer. Entonces resulta que tenemos una tasa nominal, van a borrar aquí la efectiva también, ¿listo? Entonces, tenemos una tasa nominal del 1,12%, ¿sí? Necesitamos convertirla a efectiva. ¿Cómo convertimos una tasa nominal a efectiva? Hay ya lo hacemos. Tenemos el tiempo, que son 15 meses, y el valor del préstamo que requerimos, que son 7 millones de pesos. Entonces, ¿cómo convertimos una tasa nominal a efectiva? Yo oprimo Shift igual, escribo INT punto efectivo, o sea, que es la fórmula, INT punto efectivo, abro paréntesis, selecciono tasa nominal, punto y coma, número de periodos en el año y cierro paréntesis. Miren. Igual, INT, punto efectivo, abro paréntesis, selecciono la tasa nominal, punto y coma, el tiempo y enter. Y automáticamente ya me da la tasa efectiva. Entonces, resulta que yo debo tener los siguientes campos para desarrollar mi tabla de amortización. Debo tener número de cuotas, valor de la cuota, el interés, el abono a capital y el saldo. Entonces viene acá lo siguiente. En número de cuotas viene la cuota cero. ¿Por qué la cuota cero? Resulta que en la cuota cero es cuando nosotros estamos disfrutando del préstamo, gastando, comprando, pagando, bueno, para lo que haya sido. Y viene en este caso cuota 1, cuota 2, hacemos un consecutivo, hagamos un consecutivo larguito, hagámoslo por ahí hasta 24, ¿sí? Para hacer una simulación ahí. Hagamos un consecutivo hasta 24, listo. ¿Cómo hacemos el consecutivo? Recuerden, seleccionamos esa pareja consecutiva, ordenada, el 1, el 2, y lo arrastramos desde la esquina. Ahora, en la cuota 0, como es cuando recibimos el dinero, estamos disfrutando de él, quiere decir que nuestro saldo es igual, miren, es igual a los 7 millones. ¿Sí ven? Y enter. Entonces, ese saldo es igual a los 7 millones. Ahora, yo digo, después de que tengo vinculado estos 7 millones, me voy a calcular la cuota 1. ¿Cómo calculo la cuota 1? Ahora sí, yo les decía, voy a utilizar aquí FX. ¿Por qué lo hago? Por el orden. Sí, digamos que para tener el orden de la fórmula de pago sin ningún problema. Entonces, le doy en FX. Van a buscar aquí donde dice seleccionar una categoría, van a buscar financiera. Y acá en financiera, estando aquí parados, oprimen la P hasta que encuentren la función pago. Pago. Damos enter. Y aquí ya me sale los cuadros pues para poderlo resolver. Entonces, me dice tasa.
tasa, voy a escoger la efectiva. Escojo la efectiva, oprimo F4, porque como es interés compuesto, que es el método, es cuota fija como se maneja normalmente en un banco. Número de periodos, acá escojo 15, F4. Valor actual, entonces en valor, valor actual selecciono los 7 millones. Noten que aquí ya me da el valor de la cuota, mire, 509.796. Pero me está dando negativo, entonces la cuota no me puede dar negativa. ¿Yo qué hago? Antepongo un menos acá y fijo, y coloco F4. ¿Sí? Doy a aceptar y ya me queda entonces aquí los 509.797. Miren. Luego simplemente arrastro, miren, arrastro. Y ya tengo mi cuota fija. Ahora, ¿cómo calculo el interés? El interés lo calculo sobre saldo. Entonces yo digo, shift igual, mi saldo por la tasa efectiva, F4, la fijo o la amarro, porque es una constante para todas las cuotas. Y listo. Le doy enter y arrastro. Esto me da 0 porque pues es sobre saldo y no he calculado los nuevos saldos. El abono a capital, shift igual, el valor de la cuota menos el interés, enter. ¿Sí ven? Valor de la cuota menos interés y me da el abono a capital y arrastro. Y el saldo es shift igual, mi saldo anterior menos el abono a capital. Y oprimo enter. Y arrastro. Y listo, miren. ¿Cómo sé cuando una tabla de amortización me queda bien? Porque en la última cuota, en este caso son 15 cuotas, en la cuota 15, miren, me tiene que dar 0. Esto está hacia abajo, pero es porque, ¿por qué? Porque yo lo arrastré hasta 24. Pero miren, yo sé que me quedó bien porque en la cuota 15 ya se extinguió el crédito. ¿Sí ven? Entonces, digamos que teniendo esto, yo puedo decir, uy, no, yo ya no quiero el crédito a 12, perdón, a 15, sino que lo quiero a 12. Ejemplo, él automáticamente se recalcula y en la cuota 12, miren, ya me queda 0. ¿Sí ven? O que lo quiero a 24. Entonces lo cambio a 24. Miren, ya como tengo todo amarrado, pues en la cuota 24 ya me quedó. Mira, aquí me falta una cuota. Uy, ¿qué pasó aquí? 19, 20, 22, 23, 24. Es que el interés no lo arrastra completo. Ya, aquí, listo. Ya, miren. Dice entonces en la cuota 24 ya me dio 0. Ahora, que yo digo, no, no quiero 7 millones, quiero 10 millones, entonces lo cambio. 2, 4, 5, 6, 7. Entonces pueden hacer la simulación ahí sin ningún problema y él automáticamente pues les recalcula, miren, ¿sí ven? Entonces eso es realmente lo que hacen los bancos, la tabla de amortización. ¿Cuál es la única diferencia? Y eso siempre les hago la aclaración. Ustedes dicen acá, uy, con 10 millones a 24 meses me dio a una tasa del 1.13, me dio 477.000 pesos. El banco, ustedes saben que cobra unas pólizas, unos seguros sobre el crédito, dado el caso que la persona no pague, fallezca, bueno. Eso más o menos siempre son casi 30, eso depende del banco, hay unos que cobran 20, 25, 30. Entonces digamos que uno dice, 477, más o menos 500 la cuota. O sea, uno le suma más o menos 20, 25.000 pesos al valor de la cuota y uno ya dice entonces, ¿cuánto sería? No se puede calcular porque es que cada banco lo maneja diferente. Pero en promedio ellos no se pasan de 30.000 pesos de adicionarle a esta cuota que nos vaya a dar acá. Entonces ahí para que lo tengan presente. Hagan la tabla de amortización y me van preguntando ahí si quieren la duda del cálculo. La fórmula de la primera, del valor de la cuota, esta sí, porfa, repítela, Iván. Dime. Entonces ustedes
se van aquí a la función, a insertar función, buscan la función pago en el cuadro que les aparece y se les habilita esto, ¿sí? Entonces viene la tasa, viene el número de periodos, que es el tiempo, y viene el valor actual que son los 10 millones. Entonces ahí en el valor actual te ponen un menos para que nos dé positiva la cuota. Todo va amarrado, ¿sí? F4, F4, F4 y aceptar. Y luego arrastran para que quede cuota fija. En el caso mío creo que es PTM, ¿cierto? PMT, perdón. Dime. En el caso mío es PMT, ¿cierto? PMT, espérame, yo te Es pago. busco. Pero es que no sé, espérame porque pues pago es pay, pero espérame, ya te busco la fórmula. Fórmula pago en inglés. Pago Excel. Inglés. PMT, sí señor. Pero úsalo por el asistente para que sea más fácil, digamos, en tu caso por el tema del inglés. Sí, sí, o sea, ¿me puedes mostrar otra vez el asistente, porfa? ¿Cómo lo muestra? En la barra de fórmulas. No, sí, ya estoy en PMT y tengo todos los rangos para colocar, para fijar. Ah, ok, entonces espérame, ya, espérame. Listo, ahí ya. C3 sería tasa efectiva y la fijo. La otra es el tiempo. Y lo fijo. El crédito. Tiene que ver con la tabla de amortización, esa es cuota fija. Pero resulta que a nosotros también hay otro tema y es que en los bancos manejan mucho el tema de la cuota extra, ¿sí? Entonces cuando dicen, no, saque el préstamo, entonces involucremos una cuota extra, deje su tema de en junio y diciembre, ¿sí? Entonces, con ese tema de junio y diciembre de la prima, pues ya convencen a la persona y listo. ¿Cuál es el tema y cuál es la lógica de esas cuotas extras? Que si la cuota a mí me tocaba pagar 500 de cuota, entonces lo que yo me voy a ahorrar si un tiempo, digamos que si yo terminaba en 3 años, puedo terminar en 2 años y medio, ¿sí? Entonces es temas de tiempo. Obvio me ahorro un poquito de intereses, pero finalmente lo que hace uno es que empieza a apretarse pues cada 6 meses con esa cuota extra. Porque un ejemplo, es que la cuota normalmente me daba 700, pero yo le involucrémosle cuotas extras y le va a bajar. Pero lo que le bajó durante unos meses es lo que usted tiene que recoger y luego entregarlo en junio. Ahora, esto digamos que eso ya es más criterio de tenerlo ahí presente, de cuando se va a hacer, que eso es lo que utiliza mucho el tema de los concesionarios, de los préstamos, de los bancos, todo. El tema de esa cuota extra. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo calculamos? Vamos ahora a hacerlo acá. Vamos aquí, voy a borrar eso, o sea, ustedes lo borran, es que no sé, se me fue, me fue llenito. Entonces, y acá resulta que, porque aquí viene una connotación y es que toca
la última cuota toca cuadrarla para que nos dé 0. Vamos a hacer entonces con el mismo ejercicio y hacemos la comparación. Miren. Bien, entonces, aquí, en el saldo, voy a decir shift igual, mi saldo son los 7 millones. La cuota 0, y ahora la cuota 1, cuota 2, o sea, lo mismo, es que borré todo. Acá, y digámoslo hasta aquí, hasta 15, ejemplo, que es lo normal, ¿no? ¿Cómo calculamos la... Ah, bueno, la tasa efectiva, recordemos, como la tenemos arriba nominal, INT punto efectivo, abro paréntesis, INT punto efectivo, abro paréntesis, selecciono el interés de la tasa nominal, punto y coma, y el tiempo, y cierro paréntesis, listo. Ahora hallo la cuota. ¿Cómo hallo la cuota? Me paro en la cuota 1, me voy a f de x, busco aquí en financiera, o ya desde aparecer aquí en usar recientemente la función pago. Doble clic y selecciono. Entonces yo digo, la tasa, F4, número de periodos, acá el tiempo F4, el valor actual, un menos, lo selecciono, los 7 millones y F4. Y ya me dio la cuota, mira, lo mismo que me dio en el otro ejercicio, ¿sí? Con 15 hasta la cuota 15. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir que cada 3 meses vamos a abonar 300.000 pesos. Entonces, mire, 1, 2, 3, 4, 5, listo. Entonces, cada 3 meses, o sea que en la cuota 3, en la cuota 6, ejemplo, cuota 6, acá. Cuota 6, 3, 6, 9 y 2, listo. Ahí hice 4 abonos extras de 300.000 pesos. Entonces, miremos acá, el interés es el interés sobre saldo, entonces yo digo, más mi saldo por la tasa de interés, F4, y arrastro, arrastro, listo, aquí, arrastro, y ahora digo el abono capital, ¿qué es? El valor de la cuota menos el interés, y aquí da. Y mi saldo es mi saldo anterior menos el abono capital. Y lo arrastro. Entonces, pues efectivamente el aquí me está dando 0, pero resulta que yo no he involucrado esa cuota extra. Miren, ¿sí ven? Está ahí, pero si se dieron cuenta en ningún momento la vinculé. ¿Qué debo hacer? Yo simplemente digo acá, esta cuota, ¿sí? La cuota de pago, yo le digo más, ejemplo, la celda de al lado, en este caso, más J9, y arrastro. Y cuando arrastro, noten que, miren, las cuotas me empiezan a cambiar, miren, acá, miren. ¿Sí? Entonces, en esas cuotas empiezo ya a cambiar y pues es donde tengo que abonar. ¿Cómo sé dónde debo ajustar la última cuota? Noten que aquí ya me empieza a dar un saldo a favor. Ya me empieza a dar en paréntesis, muchachos, miren. Ya me empieza a dar en paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Como ya aquí me está dando un positivo, yo tengo que mirar cómo ya ajustar eso para que aquí ya me dé 0. Entonces, miren, aquí me quedó un saldo de 232.000 pesos. ¿Sí ven? En la cuota 12. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, me voy a parar aquí en la cuota 13, digo más esa última Saldo anterior. cuota, más el interés. Y ya, mire, ya me cuadró, ya me dio 0. Quiere decir que el préstamo que yo hice antes, donde lo pagaba en 15 cuotas, Ay, me quito el internet.
en 15 cuotas, lo pagué finalmente en 13 cuotas. Que la última cuota me quedó más bajita, ¿sí? Pero pues ahí es donde uno empieza a tomar decisiones. Entonces, espérenme, borramos esto. Entonces, yo Venga, le digo, borro la nariz. Venga. Si la aquí vieran fueron, donde estaba echada, la hubiera visto. Encima de la caneca blanca. Ángela, espera, Voy a silenciarla, Javier. dime. No, pensé que podía silenciarla. Sí, ya lo silencié. Aquí entonces, 552 y miremos aquí cuánto nos gastábamos de intereses, ejemplo, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿vale la pena, no vale la pena? Digamos en esto. Acá. Entonces, mire, 646 mil pesos, ¿sí ven? Entonces, aquí yo digo esto, menos esto, bueno, ¿cuánto me ganaba? Me ganaba 94 mil pesos, que sirven bastante. Pero ¿cuál es el tema? Que queda uno más apretado en ciertas fechas, teniendo que incrementar la cuota solo para ganarse un poquito de tiempo, que es válido, pero finalmente el ahorro eran 90 mil pesos y 2 meses. Pero Sí, 2 meses no de plata, sino de tiempo. ¿Sí me va a entender? o sea, Entonces, en plata, ¿cuánto dime, fueron? Solo 94.000 pesos. 94 mil pesos de intereses. Sí, no fue nada más. Es que por eso les digo que uno cuando le pintan a uno eso, uno dice, wow, eso no. Pero cuando uno hace las cuentas realmente, no, no. Pero Uno si lo se que dieron de más pagar dos gana es cuotas, ¿no? tiempo. Dime, Si se dieron de pagar dos cuotas o no. no entiendo, no te entiendo. ¿Cómo? Si se dejaron de pagar dos cuotas. No, no se dejaron de pagar dos cuotas. Acabamos en menos tiempo. O sea, estas dos cuotas que están acá No se son de los pagan. abonos extras. ¿Sí ves? Sí, sí, pero al final no se pagaron. No, porque, Pues, o sea, pero pagamos, si comparamos esa con la primera, mira, no se pagaron. mira, pagamos ¿qué? Eh, el capital está acá, mira, acá, 7 millones y aquí me tiene que dar 7 millones. ¿Sí ves? O sea, aquí ya tiene el interés. Entonces, mira, yo pago 7 millones, o sea, yo no pago nada de diferencia, mira. En el abono a capital me suma 7, aquí me suma 7. Yo pagué todo lo mismo, solo que lo pagué en menos tiempo. O sea, antes lo tenía que pagar en 15 cuotas, lo pagué en 13 cuotas. ¿Sí ves? Y aquí con estos abonos extras me gané 94 mil pesos, que a la final eso es lo que uno mira, cuánto dinero me estoy ahorrando. El tiempo, pues el tiempo es valioso, pero finalmente, pues es tiempo. Pero en pesos, en plata, me gané fue 94 mil pesos. Pero yo siempre voy a pagar el total, mira, 7 millones. Lo que pasa es que las otras dos cuotas, ¿dónde van distribuidas? En los abonos extras. Si es que era como 1 millón, ¿y cuántos abonos extras hay? 3, 6, 9, 12, 1.200.000, ¿sí ves? Sí, entonces no vale la pena hacer abonos extras. ¿O sí? Es que el abono extra, si no es un abono extra representativo, no. ¿Sí? Digamos que si es un abono extra representativo, pues uno dice sí, claro, porque de todas formas, como el interés se cobra sobre saldo y el abono extra va directo a capital, entonces por eso es que me ahorro intereses. Pero pues tiene que ver, se tiene que ver un abono representativo para que digas realmente hay un buen ahorro. Pero yo acosarme, ejemplo, cada 3 meses, cuotas de 800 cuando las tengo de 500 por ahorrarme 90 mil pesos, yo digo, no, no me voy a ahorcar de esa forma, y mejor dejo las cuotas de 500 y termino en 15 normalito, ¿sí ves? Sí. Pero son decisiones. Hay personas que dicen, no, yo quiero terminar rápido ese crédito, voy a hacer eso. Y le abono, y le abono, y le abono, y lo termino súper rápido. Obvio, o sea, ahí ya digamos que si nosotros aumentáramos las cuotas extras, pues, hombre, eso es rapidito. Miren, miren acá un ejemplo. Digamos de 500. Listo, acá de 500.
¿dónde tendríamos aquí? Acabaríamos en la cuota La 11, o dos. sea que es esta más el interés. Y mira, ahí ya me estaría ahorrando 138.000 pesos, ¿sí ves? Sí, sí. Pero tiene que empezar a subir el abono extra para que uno lo vea representativo realmente. O sea, se disminuye el interés. Sí, claro, pagué Ok. menos, pagué 138.000 pesos menos de De interés, intereses. Ok. que sirven, claro, total. Solo que yo lo digo es en el sentido de quedarse uno como acosado, o a veces la gente se queda sin prima, sin tonos, es que dice, no, con eso voy a abonar, y no, mentiras. No vale la pena. Ajá, sí, señor, total, total. Solo que a veces por políticas de los bancos, ellos hacen eso y pues es la única forma de que le aprueben el crédito, ¿no? Baje la cuota. Sí, entonces baja cuota como con abonos extras. ¿Y ya? Ok. Resuélvanlo ustedes ahora. Resuélvanlo ahí, organícenlo para que sepan bien cómo manejar, trabajarlo. Háganlo con lo mismo, como puede ser con abonos de 500, háganlo con abonos de 500. Aquí lo que vamos a hacer, sí, qué pena. Aquí resulta que vamos a mirar es con teniendo en cuenta una cuota, ¿sí? Una cuota que yo diga, no, como cuando le dicen a uno, no, es que yo puedo pagar solo 300.000 pesos de cuota, ¿sí? Entonces, ejemplo, acá, Aparte coloca el valor a o mano. sea, aquí lo que debemos hacer es lo siguiente, o sea, calculamos todo igual, ¿sí? Digamos, aquí colocamos cualquier valor, yo puedo colocar un peso, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente, voy a colocar un peso y aquí el signo, el igual, y selecciono la cantidad de arriba y la arrastro, ¿sí? Acá, mira, y la arrastro, ya. Que todo me quedó de un peso. Y luego lo que hago es, aquí el interés, entonces el interés es el saldo por la tasa efectiva, F4. O sea, lo mismo, o sea, se calcula todo igual. ¿Cuál es la diferencia? Que la cuota, nosotros no la calculamos con la función pago, sino que la vamos a calcular con una función que se llama buscar objetivo. ¿Sí? Entonces, el abono a capital es el valor de la cuota menos el interés. Arrastro, o sea, todo igual. Mi saldo es mi saldo anterior menos el abono a capital. Acá y acá, listo. Entonces, cuando yo tengo que tener todo fijo, todo amarrado. Entonces, yo con una herramienta de Excel que se llama buscar objetivo, voy a hacer lo siguiente. Una pregunta, qué pena. Dime, En el abono capital, ¿por qué no tiene en cuenta la columna cuota extra? ¿la cuota extra? Sí. Ah, porque esa la calculamos acá. Bueno, es que no la he amarrado todavía. Pero lo que se hace es aquí, digamos, No, este uno no, sí, más. por ejemplo, es que cuando hiciste abono capital, dijiste que el valor de la cuota menos interés. Pero en la fila que hay una cuota extra, ¿ese valor no se tiene en cuenta? No, ya mira, sí. Digamos que para no enredarnos, o sea, metemos todo en el valor de la cuota, o sea, incluso los 300.000, ¿sí ves? Así como lo teníamos en la otra, ¿sí ves? El valor de la cuota y cuando yo hago la resta, la resto directamente de la columna de valor de cuota.
para no involucrar la otra y restar la otra. O sea, para no hacerlas por separado, mejor dicho. Si ves, mira, aquí ya la Oh, involucré, ya aquí involucré la cuota extra. Pero entonces, vamos a decir que, ok, ok, ya entendí. ¿sí? ¿Sí ves? O sea, lo que hice Es que fue yo lo sumar la involucré celda de al fue, lado. en el Dime. ejercicio pasado, yo lo involucré fue en el abono capital, le coloqué valor de cuota más Ah, tú la cuota extra involucraste menos. ahí. Ok. Bueno, eso fue Bueno, ya es te lo entendí mismo, el ejercicio. es lo mismo porque finalmente el abono va directo, va pleno, sí, va directo a capital. Entonces, en los dos lados estaba bien, no había problema. Ok. Entonces, bueno, entonces digamos que hay una fórmula que se llama buscar objetivo, la cual nosotros nos vamos al menú datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Entonces, en buscar objetivo, yo le digo, ay, bendito. Yo le digo a esto, definir una celda. Entonces, definir una celda, entonces, ¿yo qué le digo? Yo le digo definir esta celda, ¿sí? ¿Con qué valor? Se supone que en la cuota 15 me tiene que dar, ¿qué? Cero. ¿Pero de qué dependo? De la cuota, ¿sí? Entonces, ¿yo qué dije? Definir la celda, o sea, la última del saldo de la cuota 15. ¿Con qué valor? Con la cuota cero y aquí cambiando qué celda. Esto es para mirar un tema de, ya les digo, ay, la celda, ¿cuál celda? Que sale Ay, como T23, ¿no? para definir esta celda, espérame, ¿qué pasó algo? Esto 23. es cambiando aquí, esto es un cero. La celda, no, pero aquí está. Ah, es porque será por este cero. Venga, el uno, espérame. Buscar objetivo, luego yo le digo, es este, aquí todo está borrado, cero, y de quién depende de esto. Listo, ya. Sí, era por ese tan chistoso, era por el amarre. Ah, pero espérenme, esto aquí pasó algo. Esto, ya sé qué pasó. Claro, me quedó todo ahí arriba una sola cuota. O sea, yo aquí lo que hago es el arrastre, ¿sí? Para que me quede la cuota, aquí es uno, o sea, ¿yo qué hago acá? Espero para no Pero enredarnos, acá. cuota de 5 Coloco millones. acá, en la cuota coloco cualquier valor, voy a colocar ahí sea un 5, ¿sí? Y aquí Sí. debajo yo digo con la celda de arriba. Pues cuando lo hago con la celda de arriba, entonces aquí, listo, ahí ya está. Cuando hago esto, entonces pues ya tengo todo formulado. Aquí, ¿qué me hace falta? Cuota. Este valor, ya sé. Este valor más, no mentira, hagámoslo desde acá. Este más el de al lado, ¿sí? Para que me dé lo de las cuotas. Aquí. Listo. Entonces aquí, este valor, listo. Entonces ahí otra vez le digo, datos, buscar objetivo, definir una celda. Entonces yo le digo que me define esta celda. ¿Con qué valor? Con cero, cambiando cuál celda, aquí, la cuota 1, y le digo aceptar. Pero no me está dando, espérame que algo estoy haciendo mal. Por esa cuota extra, no, ya. Sí, es ese tema de esa cuota extra que me está mamando gallo ahí. Esto, acá, acá. Espera un momentico, ya les explico. Aquí, análisis, buscar objetivo. Acá. Está este valor con cero, cambiando cuál, este. Tiene que dar igual. Acá, porfa. Resulta que, o sea, yo qué, qué debo tener presente, ¿sí? Cuando voy a hacer
con una cuota deseada. O sea, cuando yo digo, tengo tanto dinero para cancelar, ¿de qué depende que yo diga, solo tengo 300.000 pesos para pagar? Pues así mismo me pueden bajar el préstamo solicitado porque no tengo la capacidad de pago. Entonces, pues, ¿qué debo hacer? Yo calculo la cuota normal, o sea, calculo aquí la cuota con la función pago. Entonces le digo la tasa efectiva, F4, número de periodos, 15, F4, menos el valor actual, que son los 7 millones, F4. Enter, listo. Y arrastro. Entonces ahí ya tengo, lo que pasa es que él me estaba pidiendo la fórmula, que la celda estuviera formulada. Claro, yo no la estaba formulando para hacer este cálculo de la cuota. Entonces ya lo otro pues está formulado normalito, la cuota de interés, el abono a capital, el saldo. Si quiero entonces le puedo hacer aquí con los abonos extras, ¿sí? Pero entonces vamos a hacerlo inicialmente sin abonos extras, porque pues si tengo para una cosa no tengo para la otra. Entonces voy a decirle que los abonos extras entonces van a ser lo siguiente. Se dan al menú datos, análisis hipótesis, buscar objetivo, le van a decir definir esta celda, o sea, la de la cuota. ¿Con qué valor? Le van a decir, no, es que yo solo tengo 350.000 pesos. 2, 3, 4, 350.000 pesos. Cambiando qué celda. Pues de qué depende, nada, con 350.000 pesos para qué me alcanza. Entonces yo digo, no, pues depende, asimismo sería el préstamo que le daríamos con esa cuota en ese tiempo, a 15 meses. Entonces doy a aceptar y efectivamente me dice que con una cuota de 350.000 pesos, me prestarían 4.805.000, miren. De 7 millones me bajé a 4.800.000 para una cuota de 350.000, ¿sí ven? Pero que manejándolo al mismo tiempo, ¿sí ven? Porque eso ya depende de uno. Dice, no, es que yo solo puedo a 15 meses. O puedo, entonces, si yo digo, no, yo puedo a 24, entonces la cuota me va a quedar más baja, pero entonces aquí ya empezaría a bajar, tendría que arrastrarla para que hallar el cero, pues, de eso. Son 24 cuotas, miramos, hasta aquí da la cuota 24, miren acá. Aquí, acá. En cuota 24. Pero entonces sigo con lo mismo, digo, no, 24 cuotas, si yo digo, no, es que yo puedo buscar objetivo, yo le digo acá, ¿con qué valor? Con mis 350, 2, 3, 4, cambiando, ¿qué celda? La del préstamo, miremos a ver, miren, con 350 me pueden prestar incluso 7.324.000, pero que me toca alargar el tiempo, ¿sí ven? Ya me toca a 24 meses como tal. Ya me tocaría a 24 meses, que como también lo hubiera podido haber hecho aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, listo, ahí está. Sí, yo hubiera podido haber hecho esto, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que me cambie esta celda, con qué valor, con 350, cambiando qué celda, el tiempo, ¿sí? Y le digo aceptar. Bueno, en este caso me dice que son 23 cuotas, pero porque ya sabíamos que nos daba. Pero si ve, me prestan 7 millones a 23 cuotas, con 350 y ya me da. Entonces, si ven, ahí podemos hacer la simulación con una cuota deseada. Venga, ¿dónde está la cuota 23? Por acá. Ah, bueno, en esta cuota 23 lo que toca es cambiar la última cuota. La cuota anterior más el saldo y ya me da el cero, miren. ¿Sí ven? Pero entonces, ¿ahí qué me toca? Se halla la cuota normal acá con la función pago, miren, y luego con buscar objetivo es que la recalculo. Recalculo teniendo en cuenta, cambiando el valor del préstamo o cambiando el tiempo, ¿sí? Cuando yo le digo ahí en buscar objetivo, definir cuál celda sea la del préstamo solicitado porque me bajaría el monto o el de el tiempo para saber si me tiene que aumentar el tiempo con un valor de cuota que yo quiera,
Porque, ¿qué pasa? Yo a veces digo, no, es que yo necesito son 7 millones o 10 millones, pero yo puedo abonar tanto, ¿a cuánto tiempo me quedaría? Entonces, con este buscar objetivo es que podemos calcular eso de una manera más fácil. Sí o muy enredado.